niños. Isaías capítulo 6, verso 1 al 4. El mensaje de esta tarde le puse por título: Cuando todo tambalea alrededor nuestro, Dios permanece inconmovible. Dios está en su trono inconmovible. Cuando todo tiembla alrededor nuestro, cuando todo se tambalea, Dios está en su trono. Leemos la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, versos 1 al 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, se llenó de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias esta tarde por la bendición de tener vida nueva en Cristo Jesús, por el privilegio de venir, Señor, a este lugar, a adorarte, a exaltarte. Pero también queremos clamar desde el fondo del corazón que extiendas tu mano de amor y nos ayudes, Señor, a ser llenos del Espíritu Santo y transformados por tu palabra. Disponemos nuestros corazones, Señor, para que sean una tierra buena, donde tu palabra cae, germina y da fruto abundante para gloria de tu nombre. Que no nos vayamos de aquí igual como vinimos, sino que tu palabra poderosa transforme nuestra vida. Y Señor, como tú dijiste en tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Que esa palabra nos alimente en el alma, alumbre nuestro camino, y que no nos conformemos con un día domingo, sino que cada día tomemos una porción de ese pan espiritual para que crezcamos y maduremos a la estatura de Cristo. Usa mi vida para glorificarte. Quiero ser instrumento tuyo. Límpiame con tu sangre y úngeme con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Es interesantísimo mirar cómo está el mundo y darnos cuenta que vivimos en tiempos difíciles. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Yo diría que vivimos en tiempos de crisis. Hay crisis alrededor nuestra. Y cada día parece que esas crisis no bajan, sino que se incrementa más y más y más. Hay inestabilidad en muchas esferas. Hay inestabilidad económica. Se habla de los precios que están subiendo. Se siente cuando uno va a la tienda que la vida se va encareciendo y hay una inestabilidad económica, laboral. Hay crisis económica. Y lo que causa eso en el ser humano es preocupación. Nos estresamos, nos preocupamos. Y no solamente la crisis económica, hay crisis emocional. La crisis económica nos produce una crisis emocional. Y esa crisis emocional se manifiesta de diferentes maneras, mi hermano. A veces no se duerme. ¿Qué ha pasado? Tal vez usted está aquí y usted dice: no puedo dormir. Me amanezco con los ojos, me amanezco en vela. Yo he hablado con personas, bueno, a mí me ha pasado. Cuando hay crisis familiares, bueno, la crisis familiar es devastadora. Cuando dentro de casa hay discusiones, peleas, desacuerdos, eso causa una crisis terrible, mis hermanos, y es muy, muy, muy fuerte. Hay desconfianza en las instituciones. Los políticos que el pueblo los elegimos con el propósito de que busquen el bienestar de la comunidad, muchas veces toman decisiones que causan una crisis emocional terrible y nos afecta en el día a día. Esa es una realidad que no la podemos obviar, que no la podemos ignorar. Y lo más terrible, mis hermanos, es que a veces todas estas cosas, y hablando dentro de la iglesia de Cristo,
causan o pueden causar una crisis de fe. Hay personas que dicen, oye, ya no sé si orar. Hay personas que dejan de congregarse. Usted ha visto tal vez personas que al pasar por una prueba, en vez de tomarse más de la mano de Dios, dejan que el afán de la vida, el engaño de las riquezas a veces, el corazón duro, las mentiras del enemigo, los arrastre y les da una crisis de fe y terminan ya sin congregarse y ya muchos ya no creen en Dios. ¿Ha mirado personas así, mi hermano? Y uno dice, oye, qué pena, porque es una realidad que no la podemos evitar, eso va a venir. Yo no sé si usted tal vez está ahora mismo en esa circunstancia. Tal vez, mi hermano, usted ahora siente que algo alrededor de ustedes está tambaleándose. A veces los hogares tambalean, mi hermano, parece que ya se divorcian, se pelean. Tal vez usted está viviendo eso. Y a mí me parece hermoso cómo Dios obra de una manera tan perfecta que la palabra de Dios nos quiere alimentar, nos quiere guiar, nos quiere transformar. O sea que, mi hermano querido, usted diga, yo quiero tomar mi parte. Si usted está ahora mismo en una situación, la crisis migratoria, mis hermanos, a mí me llaman muchas personas pidiéndome oración. Me dice, pastor, por favor, ore, no sé qué hacer, estoy lleno de miedo. Parece que todo se va a derrumbar, parece que ya no hay esperanza. Y mis hermanos queridos, cuando nosotros experimentamos esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando esto pasa? Le decía hace un momento. ¿Qué hacemos cuando todo alrededor empieza a desmoronarse? Es terrible eso, es muy duro. Y exactamente cuando leemos estos versos de Isaías debemos entender que Isaías estaba pasando una crisis en este momento que acabamos de leer. Si usted se fija en el verso 1, ¿sí? Cuando empieza, dice, en el año que murió el rey Usías. Entonces, mis hermanos, debemos entender que para Isaías, y no solamente para él, para las familias que estaban alrededor de él, la muerte del rey Usías, sin duda, es un tiempo de incertidumbre emocional, política, económica y más en esos días. Ellos estaban enfrentando, él estaba enfrentando un tiempo terriblemente difícil. Y es en ese momento, es en esos momentos cuando todo parece que se tambalea, cuando todo parece que se destruye. Es ahí, mi hermano, cuando debemos tener en cuenta esto. Tal vez es ahí cuando vamos a conocer a Dios en una dimensión más profunda. Te lo voy a repetir. Es en ese momento de crisis terrible cuando a veces tenemos la mayor intimidad con Dios. Es ahí cuando vamos a conocer a Dios en una forma nueva, en una dimensión nueva. Recuerdo en mi vida, mis hermanos, después de todos estos años de conocer de Cristo, haber conocido a Dios en una etapa en mi vida como mi Salvador. Y es hermoso, Él es nuestro Salvador. Pero Él no solamente quiere ser nuestro Salvador. Escúcheme, es hermoso conocer a Dios como nuestro Padre. Cuando uno dice, Señor, aunque todos me dejan, tú eres ese Padre que me va a socorrer. Es hermoso conocer a Jesús como nuestro proveedor. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Cuando uno dice, Señor, y ahora, ¿quién me puede echar una mano? ¿Quién me puede socorrer en medio de esta crisis económica, financiera? Y el Señor nos habla y te dice, y nos dice, la palabra de Dios dice, joven fui y he envejecido. Y escuche esto, y no he visto un justo desamparado. Dios no nos va a desamparar nunca, 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 aunque parezca que todo se derrumba alrededor. Él no nos va a desamparar. No he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mi hermano, el Señor va a proveer lo que necesitamos cuando nosotros buscamos de su reino, de su justicia primeramente. Entonces, es hermoso conocer a Dios en estas dimensiones nuevas. Y le repito, es precisamente en medio de esas crisis donde debemos cambiar nuestra perspectiva y empezar a ver como una oportunidad de conocer a Dios en una dimensión más profunda, mejor, y también que nosotros seamos tratados como el oro en el crisol. Que el oro, siendo perecedero, dice la palabra, tiene que ser purificado en el fuego. Nosotros en las pruebas somos purificados y conocemos a Dios en otra dimensión. Por eso le quiero hablar esta tarde, mi hermano, y quiero que juntos miremos
que en medio de las crisis, en medio de las pruebas, aunque todo tiemble a nuestro alrededor, aunque mi hermano parezca que ya no hay esperanza, el Señor está en su trono y Él mira por los suyos. Nunca se olvide de esto. Le quiero compartir 3 puntos sencillos pero muy poderosos. El primero es este. Cuando todo tiembla alrededor nuestro, en lo terrenal, el trono de Dios y Dios permanece inconmovible. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, y escúcheme esto, por los siglos. Mire cómo dice el mismo verso 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, está hablando Isaías, vi, y es muy importante aquí algo, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde debe estar nuestra mirada? Póngame atención a esto, mi hermano. ¿Dónde estaba la mirada de Usías en este momento? Y a veces sabe cuál es nuestro error, poner la mirada en los problemas, poner la mirada en el gigante, poner la mirada en la tormenta. En ese momento de crisis, usted, mi hermano, le adelanto esto, empiece a poner su mirada en el omnipotente. Él es mayor que cualquier gigante que usted y yo enfrentemos, mi hermano. Él es más poderoso que cualquier reporte médico de cualquier enfermedad que nos den. Él es proveedor y Él puede hacer que las ventanas de los cielos se abran y va a derramar bendición en nuestra vida si lo buscamos de corazón. Cuando murió el rey Usías, cuando estaba en crisis, dice Isaías, vi yo al Señor. Ahí está, ahí debe estar nuestra mirada. Y mire cómo lo mira. Sentado sobre su trono y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué hermoso, mi hermano. Ahí estaba Isaías en medio de la crisis, en medio de las pruebas, en medio de la crisis financiera, emocional, familiar. Y el Señor, y Isaías pone su mirada en Dios, en su trono. ¿Y sabe qué es hermoso? Ese trono de Dios no estaba vacío. No estaba vacío. Ese trono celestial estaba ocupado. Y esto nos debe recordar algo, mi hermano. Escúcheme esto. Dios nunca pierde el control. Ni cuando el mundo alrededor parezca que está sin rumbo, aunque políticamente, mi hermano, todo el mundo parece que se va y se está yendo en una crisis terrible. Aunque haya una economía terrible, nunca debemos olvidar que Dios está en control. Él es soberano. Él está en control, pase lo que pase alrededor nuestro. Uno de los ejemplos más preciosos que hallo en la Biblia de esta verdad es el ejemplo de José. Usted se recuerda de la historia de José. José y sus hermanos. José, mi hermano, un joven que amaba a Dios, pero enfrentó situaciones terribles. José, mi hermano, fue llevado a Egipto. Sus hermanos no lo querían. Por cierto, si hay peleas entre hermanos, póngase a acuerdo con sus hermanos. Perdónese. Con todos, hay que perdonarnos, mis hermanos. Pero entonces había peleas ahí con los hermanos de José. Le tomaron antipatía, usted conoce la historia. Le dieron su lo querían matar. O sea, no solamente lo querían golpear, lo querían matar. Lo iban a matar sus hermanos. Y usted conoce la historia, intercede por él el menor de los hermanos, Judá, y les dice, no lo maten, es nuestro hermano. ¿Qué van a hacer? No lo podemos matar. Reaccionen. Dicen, bueno, tirémoslo a esa cisterna. La cisterna era un pozo lleno de agua. ¿Y sabe para qué lo tiraron ahí? Para que se ahogue. Porque en un pozo lleno de agua, ¿qué se espera si usted tira a alguien? Que se ahogue. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Ya no lo vamos a matar, pero tirémoslo ahí que se muera solo. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Dios estaba en control. Dios estaba con él. Dios está en control. Lo vendieron, lo llevaron a Egipto, una tierra extraña. Una tierra, mi hermano, donde lo empiezan a acusar injustamente. Usted conoce la historia, ¿verdad? Y luego de todo lo que pasa y todo lo que sucede, mi hermano, podemos ver la mano de Dios obrando de una manera maravillosa. En el capítulo 50, en el verso 20, cuando él habla con sus hermanos, les dice esto: vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó para bien. Dios lo encaminó para bien. Dice Hebreos 12, puestos los ojos, ¿en dónde? En Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero en segundo lugar, para ir avanzando, no solamente en el tiempo de crisis Dios está en su trono, alto, sublime y poderoso. En segundo lugar, cuando vemos, it's okay, don't worry. Cuando vemos la gloria de Dios, mis hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, conocemos a Dios como Él realmente es. Vemos la santidad de Dios. Como dice en el verso 2 y 3, vamos a ver el verso 2 y 3. Por encima de Él, del trono, ¿verdad? Había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Interesante, mi hermano, imagínese la escena. El cielo, el trono inconmovible de Dios. Los serafines no decían poderoso, poderoso, poderoso. Podían haberlo dicho porque Dios es poderoso. No decían misericordioso, misericordioso, aunque Dios es misericordioso. No decían amoroso. ¿Qué decían? Santo, santo, santo. Mis hermanos, algo interesante es que la santidad de Dios tiene que ser el marco, tiene que ser la óptica, cómo realmente vamos a poder conocer a Dios. Y nunca debemos olvidar esto. Los serafines, mis hermanos, eran seres portentosos, eran seres grandiosos, mas sin embargo esos serafines cubrían, mire la actitud que tenían los serafines, cubrían sus rostros con sus manos, porque no eran dignos de estar en la presencia del Señor. Cuando estamos en la presencia de Dios, realmente, mis hermanos, lo que va a pasar es que al mirar la santidad de Dios, vamos a darnos cuenta de nuestra condición humana. Y eso me hace pensar lo terrible que es que nosotros como seres humanos a veces tratamos a Dios de una manera tan ligera. Nos acercamos a Dios con tanta ligereza, sin darnos cuenta que Él merece toda la honra, toda la alabanza y toda nuestra reverencia. Toda nuestra reverencia. Cuando miramos la santidad de Dios, nos damos cuenta que nosotros no somos absolutamente nada. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, nos relata de Pedro cuando había estado pescando toda la noche. Usted se recuerda tal vez la historia. Pedro había estado pescando, mi hermano, y pescando. Y en un momento el Señor Jesucristo se acerca a la orilla del mar y le pide que lo deje subir a la barca para predicar la palabra. Y luego le dice: Pedro, boga mar adentro y echa la red nuevamente. Y Pedro le dice: Señor, pero hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra yo voy a echar la red. Ustedes se recuerdan la historia. Y dice que la red que la echaron, mi hermano, estaba tan llena de peces que las redes se rompían y Pedro tuvo que llamar a otros a que le ayuden a sacar toda esa bendición, ese milagro. Y en ese momento a mí me impresiona lo que Pedro dice. Pedro, mi hermano, al darse cuenta de quién era Jesús, de su poder, de su autoridad, de su grandeza, mi hermano Pedro dice: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Gracias, Señor, la provisión. Vamos a poner una tienda. Pedro no dijo: aleluya, Señor, qué lindo que me proveíste. Hermano, cuando nosotros realmente entendemos quién es Dios, cuando Dios se revela a nosotros, nos damos cuenta que nosotros sin Él no somos nada y que necesitamos de Él para poder seguir adelante.
Mi hermano, le pregunto algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró ante Dios? Dobló sus rodillas y dijo, Señor, le dijo, Señor, yo sin ti no soy nada. Señor, yo sin ti no puedo seguir. Yo sin ti no puedo vivir. Señor, si tú no estás conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. Eso le dijo Moisés cuando lo iba a sacar. Dijo, Señor, si tú no vas conmigo, no queremos ir. Cuando nosotros vemos la santidad de Dios, nuestra vida empieza a ser transformada. Y hoy más que nunca, mis hermanos, necesitamos entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hoy más que nunca necesitamos no una relación religiosa con Dios. La adoración con Dios no es emoción, mi hermano. La adoración verdadera con Dios es cuando nos damos cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, las ramas. Escuche lo que dice el Señor. Separados de mí, nada puedes hacer, mi hermano. Es cuando nosotros nos damos cuenta, sin Dios estoy perdido, sin Dios no hay esperanza, sin Dios no puedo hacer absolutamente nada. Necesito de la presencia de Dios en mi vida, necesito de la presencia de Dios en mi familia. Mis hermanos queridos, aunque todo tiemble alrededor nuestro, Dios está en su trono. Pero segundo, cuando estamos en el trono de Dios, debemos darnos cuenta de quién es Él, de su poder y de su santidad. En tercer lugar, mis hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, escúcheme esto, Él quiere transformar nuestra vida. ¿Qué quiere Dios con nuestra vida? Dios quiere transformarla. Dios quiere cambiarla. Y cuando la presencia de Dios está, Él viene, mi hermano, a sacudir todo, a limpiar todo y a llenar todo lo que Él toca de su presencia. Eso es lo que Él quiere hacer. Que donde había tinieblas, Él ponga luz. Donde había odio, Él trae amor. Donde había cadenas, trae libertad. Él vino a traer libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, a sanar el corazón quebrantado, a restaurar al que está caído, mis hermanos. Mire lo que dice en el verso 4. Y los quinciales de las puertas, los quinciales son las vigas de madera gruesas que sostienen las puertas y las casas. Y los quinciales de las puertas, cuando vino la presencia de Dios, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Es ahí cuando la presencia de Dios viene, mi hermano, y no podemos seguir siendo los mismos. Cuando Él viene a tocar a alguien, tiene que haber una evidencia de una transformación. Para eso Él viene. Y entonces, mis hermanos, su gloria, su presencia hizo temblar ese lugar. Y a veces las pruebas en nuestra vida son momentos en los cuales Dios lo que quiere es que lo conozcamos en una dimensión mejor y que nuestra vida sea transformada. Usted se acuerda la historia de Job. Job, mi hermano, un hombre temeroso de Dios, pero que tuvo que pasar por unas pruebas muy terribles. Usted conoce el libro de Job. Y es precioso, mis hermanos, ver la vida de Job, porque Job lo perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió su riqueza, perdió sus casas, perdió absolutamente todo. Pero Dios estaba obrando en la vida de Job. Él tenía un propósito. Nunca se olvide de eso, mi hermano. Cuando usted pase por una prueba, cuando yo pase por una prueba, Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que lo conozcamos más, que nuestra vida sea transformada. Y es hermoso cuando Job llega al capítulo 42. Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en el verso 3 del capítulo 42 él dice, yo hablaba lo que no entendía. Imagínense eso, a veces nosotros estamos en una relación con Dios, pero no lo conocemos como realmente lo debemos conocer. Lo que Dios quiere es que lo conozcamos de una manera íntima, de una manera transformadora. Y es cuando nosotros nos llenamos de Dios, del Espíritu Santo, que nuestra vida va a tener el poder para hacer lo que Él quiere que hagamos. Como sucedió con los discípulos de Jesús. El Señor los envía en la gran comisión y les dice, pero vayan y esperen para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y ahí estaban reunidos. Usted conoce la historia, ¿verdad? El día de Pentecostés, en Hechos. En Hechos capítulo 2 dice que estaban todos unánimes juntos orando. Y de pronto dice la palabra de Dios que descendió un estruendo desde el cielo. ¿Se recuerda la historia? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Santo. Un estruendo vino, los llenó, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mi hermano, escúcheme esto, Dios sigue haciendo lo mismo. A Isaías lo estremeció con su presencia el templo físico, los quinceales de las puertas se estremecían. En el día de Pentecostés los llenó del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué quiere hacer con nosotros? Transformarnos en nuestros corazones para que podamos llegar a la dimensión que Dios quiere que llevemos. ¿Sabe qué quiere Dios hoy? Sacudirnos un poco. ¿Y sabe qué está pasando alrededor nuestro con todo lo que se tambalea? Que nos está sacudiendo un poco todo. Ahora nos estamos dando cuenta que sin Dios no vamos a poder, mi hermano. Y es por eso que le quiero traer este mensaje. Pase lo que pase, venga lo que venga a nuestras vidas, mis hermanos, nunca se olvide que Dios está en su trono y a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Aunque en el momento no lo entendamos. Me gusta mucho el Salmo 46, verso 1 y 2. Miren lo que dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo. Él no nos va a desamparar. Dios es nuestro amparo, no los políticos, no las finanzas, no la medicina, no la ciencia, no sus habilidades, no vivir en una casa hermosa. No. Dios es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza. ¿Quién nos va a dar las fuerzas, mi hermano? Jesús de Nazaret. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, yo lo haré descansar. El que de mí bebe, dice Jesús, yo soy el agua viva. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. Yo soy el pan del cielo, dice el Señor. El que de mí come, tu alma será. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Salmo 46, verso 1 y 2. Él es nuestro pronto auxilio. Mi hermano, en medio de esta crisis, ¿a quién clamamos? No. Él es nuestro pronto auxilio. En lo natural, llamamos al 911, ¿verdad? En lo natural. Y en lo espiritual, Jeremías 33:3. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? En las tribulaciones. Vamos a pasar por tribulaciones, mi hermano, estamos pasando por tribulaciones. El otro día me llama un hermano de Carolina del Sur. Dice, pastor, estuve con un grupo de hermanos, dice, y me hablaron todos que se van a encerrar, que están llenos de miedo. Pero yo no tengo miedo. Digo, por supuesto que no tiene miedo, mi hermano. Sea prudente, sí, pero no tenga miedo. No se puede meter debajo de una piedra. Él es nuestro pronto auxilio, mi hermano, en tiempo de tribulación. Él nos va a sostener. Por tanto, mire cómo sigue diciendo. Porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi auxilio, porque Él es mi ayudador. Por tanto, léalo conmigo, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y escuche, sigue diciendo, y se traspasen los montes al corazón del mar. Tema, mi hermano. No tenemos que temer. Dios nos va a sostener. Y si algo pasa, para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia, mi hermano. Cuando uno vive con esa convicción, mi hermano, que todo tiemble alrededor nuestro, el Señor sigue en su trono y Él sostiene nuestra vida. Él sostiene nuestra vida. Y para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Por eso, mis hermanos, no se trata de que todo se calme. Se trata de quién sostiene mi vida. No se trata de que vaya bien la economía. Se trata de que Dios sea mi proveedor. No se trata de que la ciencia avance. Se trata de que Dios diga, te quiero todavía con vida y te voy a sanar. Porque puede haber toda la economía del mundo, mi hermano. Pero si no tenemos lo más importante, la economía, no nos va a servir, nos va a destruir. Te lo digo de una vez, mi hermano. Usted sabe que la destrucción de muchas personas es la prosperidad financiera. Por eso el Señor Jesucristo dice, es muy difícil, no dice es imposible, pero dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué lo dice? Porque la prosperidad destruye a veces si no tenemos la sabiduría de Dios. Personas que dicen, no, pues yo para qué necesito de Dios. Mira mi casa, mira mi carro, mira mi closet,
Pero el que no tiene dice, Señor, yo en ti confío. Señor, yo de ti dependo. Por eso dice la palabra de Dios que el amor al dinero, el dinero no es lo malo. El amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos se extravió de la fe. ¿Qué es esto, mi hermano? O sea que como hijos de Dios tenemos que ubicarnos. Gracias, Señor, porque tú vas a prosperarnos. Y Dios quiere que prosperemos, por supuesto. Y Dios quiere que seamos cabeza y no cola y que tengamos prosperidad, por supuesto. Pero cuando la tengamos, nunca se olvide quién vino. Y nunca se olvide que el pan que lleva a su boca y la ropa que lo abriga y el techo que cubre su cabeza vino de Dios. El Señor le dice a su pueblo, cuando yo te lleve y te bendiga, cuídate de no olvidarte de quién te sacó de Egipto y de quién te bendijo. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. En Estados Unidos, mi hermano, que Dios nos ha permitido venir, yo he conocido tantas personas que aquí se olvidaron de Dios. Yo he hablado con personas que nunca me olvido, me contaban, hoy sí, yo allá en mi tierra iba a la iglesia. Caminábamos, así me decían, caminábamos horas. Oh sí, cuando yo era niño iba a la iglesia, mis papás me llevaban. Y ahora, no, ahora tengo overtime. Así me dicen, mi hermano. ¿No será que nos necesitamos a veces que las cosas se pongan difíciles? Qué pena que los seres humanos seamos así. A veces cuando las cosas se ponen difíciles uno hace un alto y dice, Señor, yo sin ti no puedo. Yo necesito que extiendas tu mano de amor. Y es ahí donde debemos simplemente orar y decirle, Señor, te ruego, abre mis ojos espirituales para no ver lo que está alrededor mío. Usted se acuerda de la historia de Pedro cuando el Señor le dice, sal de la barca y ven. Dice que estaban en la barca, mi hermano. Y el Señor Jesucristo se acerca en la noche y se llenan de miedo. Y el Señor les dice, no teman, soy yo, cálmense. Y Pedro le dice, Señor, manda que yo vaya a ti. Pedro, ven. Se baja Pedro de la barca, mi hermano. Qué valiente ese Pedro. Yo no sé si yo me bajo. Señor, si tú me mandas, ahí voy. Y se baja de la barca. Y empieza a caminar. Y dice que alrededor se levantó una gran tempestad. Y el corazón de Pedro, mi hermano, empieza a tener temor. Y en vez de mirar a Jesús, usted conoce la historia, mi hermano. En vez de mirar a Jesús, que fue el que le dijo, sal de la barca, que es el que lo sostenía. Dice la palabra de Dios claramente, dice, y Pedro miró el viento. Y Pedro miró la tormenta. Y cuando miramos el viento y cuando miramos la tormenta, ¿sabe qué pasa? Quitamos los ojos de Jesús y nos empezamos a hundir. Cuando oímos noticias y empiezan a darnos noticias, mi hermano, y nos llenamos de noticias y noticias y noticias, ¿sabe qué necesitamos? La palabra de Dios. Deje las noticias y diga, Señor, abre mis ojos para que yo ponga mi confianza en ti y no en los hombres. Maldito el varón que confía en los hombres. Más bendito aquel que confía en Jehová. Es ahí donde nosotros debemos decir, Señor, yo confío en ti. Y termino con esto. El pueblo de Israel, mi hermano, el pueblo de Dios. Dice la palabra que vino un gigante contra ellos. Había varios gigantes, pero hubo uno que vino que se llamaba, ¿cómo se llamaba el gigante? Goliat. El apellido no nos dice. Ha de haber tenido apellido hispano, mi hermano. Bien bravo. Bravo. De la tierra de allá, mi hermano. Pues bien bravos. Y viene Goliat, mi hermano, y ahí estaba todo el pueblo de Israel. El pueblo de Dios. Que habían visto los portentos y las maravillas de Dios. Y este pueblo de Dios, mi hermano, en vez de confiar en Jehová de los ejércitos, que les podía dar la victoria, lo único que hacían era oírlo al gigante. Y venía el gigante, dice, a atormentarlos. En la mañana los atormentaba, en la tarde, por días, mi hermano. Y todo el pueblo temeroso. ¿Y ahora qué va a hacer de nosotros? ¿Y dónde nos escondemos? ¿Y qué vamos a hacer? Todo está temblando, ya todo se arruinó, ya todo se acabó. Así es nuestra vida, mi hermano. Y viene un joven, usted conoce la historia. ¿Qué historia más hermosa? A mí esa historia me llena de esperanza, mi hermano. Y viene un joven, mi hermano, les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están ustedes acobardándose?
¿Acaso no tenemos un Dios que es más grande que este gigante? Yo conozco, les dice ellos, un Dios que cuando venían los osos a querer devorar las ovejas de mi padre, Dios me daba el poder para destruir los osos. Y hoy le voy a cortar la cabeza a ese gigante. En el nombre de Jehová voy a ir contra él. Qué historia, mi hermano. Qué historia. ¿Sabe que esa puede ser su historia y la mía? Dios va a abrir el mar para que su pueblo camine en seco, mi hermano. Dios va a proveer maná del cielo para que no nos falte el pan en la mesa si creemos y confiamos en él. Y usted me dirá, sí, pastor, pero qué difícil. Sí, pero para Dios no hay nada. Eso es lo bueno, que no se trata de nosotros, se trata de él, mi hermano. Ahora el Señor dice, mira, no te afanes. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo te va a ser añadido. ¿Sabe qué necesitamos? Doblar las rodillas cada día. Levántese de su cama y tírese al piso y doble las rodillas, mi hermano. Levántese, abra los ojos y conéctese con Dios. Dígale, Señor, te necesito. No quiero salir de mi casa si tú no vas conmigo. Pero si tú vas conmigo, no hay ningún... Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si tú vas conmigo, Señor, tú me vas a hacer invisible, tú me vas a hacer volar sobre las circunstancias, tú me vas a abrir camino porque tú estás conmigo. Mi confianza no está en los hombres. Y ahí empieza Pedro a hundirse. ¿Se recuerda que le dije? Y el pueblo de Israel temeroso, mi hermano. Y el Señor le dice, y Pedro hace lo que debía hacer desde el principio. Señor, socórreme. El Señor extiende su mano y lo saca. Y David hace lo mismo. Yo voy a enfrentar ese gigante. Y va David, mi hermano, y toma 5 piedras del arroyo. Dicen los estudiosos que tomó 5 porque Goliat tenía 4 hermanos. Y entonces David estaba preparado, no solamente contra ese Goliat, sino contra el que venga. Y más adelante enfrenta a otros gigantes. Y es hermoso el relato bíblico porque entonces cuando Goliat lo mira a David le dice, oye, ¿acaso yo soy perro? Mire que orgulloso Goliat, ¿no? Le dice, ¿acaso soy perro para que vengas conmigo, contra mí con palos y con piedras? Y ahí venía Goliat con una espada grande. Y David le responde, le dice, mira, tú vienes a mí con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y escúchame, Goliat, hoy te corto la cabeza. ¡Wow! Mano, y usted conoce la historia. Esa tarde Goliat fue destruido, porque hubo un hombre que decidió confiar, creerle a aquel que tiene el poder de darnos la vida. Escúcheme, mi hermano, pase lo que pase alrededor nuestro. Las leyes migratorias que se aprueben, las finanzas como vengan, la situación como esté, doble sus rodillas y dígale, Señor, abre mis ojitos espirituales para verte a ti y no ver más los gigantes. Abre mis ojos espirituales para oírte a ti y ya no estar oyendo las noticias que me están atormentando. Usted sabe que las noticias nos atormentan. Así como Goliat atormentaba al pueblo, ahora las noticias atormentan, mi hermano. No ponen las noticias en la mañana y nos empiezan a atormentar. Y sabe que a veces nosotros, en vez de coger la palabra de Dios y leerle y confiar, ¿sabe qué hacemos? Ponemos las noticias al mediodía para que nos atormente. Y en vez de coger la palabra de Dios y decir, Señor, yo en ti confío, ahí le vamos a Univisión, mi hermano. ¿Y sabe qué? Nos atormentan, mi hermano. Y se lo digo de frente. Se llaman fake news. Porque la mitad puede ser verdad y la mitad, se lo va a decir, Satanás lo quiere atormentar. Satanás nos quiere atormentar. ¿Y sabe qué hacemos a la noche? En vez de doblar nuestras rodillas y decir, mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. ¿Sabe qué hacemos? Oímos de nuevo noticias para que nos atormenten. ¿Y sabe qué pasa en la noche? No pegamos los ojos y nos amanecemos porque estamos llenos, mi hermano, de el tormento del enemigo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ponga un devocional de la iglesia, Conexión Parway. Un minuto, Conexión Parway. Llénese de la palabra. Y lo único que le voy a hablar es la palabra. Oiga, pastores, mi hermano, se los recomiendo al pastor Chuy Olivares. Me gusta muchísimo.
tremendo predicador. Escúchelo, llénese de la palabra, llénese de la palabra. Lea su Biblia. Hay hermanos que mandan la dosis diaria. Oiga la dosis diaria, mi hermano. Llénese de la palabra y usted salga, mi hermano, en el nombre de Jesús. Adelante. Mi oración, mi hermano, es que Dios nos quite todo temor. Le voy a decir, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Y usted vaya a su casa y dígale eso a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus primos, a sus nietos, a los tataranietos, al abuelito, a la abuelita. Dígales a todos e invítelos a la iglesia y ore por ellos. ¿Quiere orar conmigo para pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales, que dejemos de oír a los gigantes que nos atormentan y que lo escuchemos solamente a Él? Póngase de pie y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hemos meditado en tu palabra tan preciosa, Señor, cuando Isaías tuvo la dicha, Señor, en medio de la crisis de su vida, cuando el rey Usías había muerto, Señor, y había toda esa inestabilidad. Él tuvo la dicha, Señor, de mirar al cielo. Y viene a mi corazón el salmo cuando dices, alzaré, cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Escúcheme esto, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Señor, gracias porque de esa manera, Señor, fue como Isaías te miró en tu trono, alto, sublime, santo, santo, santo. Y Señor, eso nos recuerda nuestra condición humana. Sin ti no somos nada, sin ti estamos perdidos, sin ti no hay esperanza, Señor. Por eso en esta hora te pedimos, abre nuestros ojos espirituales para mirarte a ti y dejar de mirar, como hizo Pedro, la tormenta que hay alrededor nuestro. ¿Va a haber tormenta? Sí, va a haber tormenta. Pero si tú sostienes nuestra mano, Señor, tú nos vas a dar libertad. Y Señor, queremos ahora rogarte, como tú nos enseñaste a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Digámosle juntos, que venga a nosotros tu reino. ¿Por qué no pone su manito izquierda en su corazón y le dice, Señor, en esta hora quiero rogarte que venga a mi corazón, a mi mente, a mi vida, tu reino y solamente tu reino y nada más que tu reino. Jesús, que tú seas el rey de mi vida, la luz que alumbra mi camino, que tu palabra sea, Señor, esa roca donde yo voy a confiar. Señor, que van a caer a mi lado 1000 y a mi lado 10,000, pero Señor, a los que te amamos, todo va a obrar para bien, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú has prometido y tú cumples tu promesa. Y Señor, esa promesa ahora la pedimos, no solamente para nosotros. Dígale, Señor, yo te pido esto para mi familia. Piense en su familia, en su esposo, en su esposa, si usted es casado. Y dígale, Señor, te pido que tu reino venga a mi casa, que tu reino venga a mi familia. Tal vez su esposo, su esposa están alejados, tal vez ni siquiera son cristianos, pero ahora yo lo invito a orar por ellos. Lo invito a pedir por ellos y le invito a pedir por sus hijos, por sus hijas. Dígale, Señor, te ruego que venga a ellos tu reino. Tal vez ellos no son cristianos, pero ellos necesitan de Cristo. Dígale, Señor, bendícelos, ayúdales, quítale toda venda de sus ojos. Cambia sus corazones y cambia nuestro corazón de temor en un corazón valiente, en un corazón, Señor, que busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Señor, que nos podamos enfocar solamente en Dios, únicamente en Dios. Dígale, Señor, ahora yo tomo una determinación, declarar tu nombre y tu reino en mi vida y en mi familia. Sobre la mente y el corazón de mi familia, declaro tu nombre, Cristo. Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones. Señor, que si hay alguien enfermo entre nosotros, tal vez usted conoce, tal vez usted está enfermo, enferma, dígale, Señor, tú viniste a traer sanidad a mi vida y ahora te doy gracias por la sanidad que me estás dando, Señor.
Padre, yo ahora quiero unir la oración con mis hermanos por aquellos que están enfermos. Piensa en alguien que está enfermo. Yo ahora estoy pensando en una joven que está enferma. Te pido por ellas. Tú sabes su nombre. Te pido por esa joven, Señor, que es una madre que tiene un niño, Señor, y una vida por delante. Sánala, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por la hermana Reina Redondo, sánala, Señor. Extiende tu mano de amor donde ella está y sánala en el nombre de Jesús. Te pedimos sanidad por nuestra hermana Eloísa, Señor. Sánala, Señor. Sánala. Sánala. Para ti no hay nada imposible. Haz un milagro. Haz muchos milagros ahora, Señor. Sana los corazones, esas vendas que el enemigo ha puesto en los ojos. Ayúdeme a orar. Señor, en el nombre de Jesús, rompe, quita toda venda de los ojos, vendas de tinieblas, vendas de confusión, vendas de mentiras. Jóvenes, hombres, mujeres, hermanos y hermanas que han dejado el camino por el mundo. Señor, en el nombre de Jesús, trae un avivamiento ahora mismo. Te lo rogamos. Te lo rogamos. Señor, declaramos tu nombre en esta hora, en esta iglesia, en esta nación, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que hay un avivamiento aquí, Señor, en Woodbridge. Que aquí hay lugar, Señor, para muchas almas que vengan a los pies de Cristo a traer libertad, a tener vida nueva, Señor. Tus manos encomendamos. Si usted quiere orar conmigo, levante sus manos. Y vamos a decirle dulcemente, así dulcemente. Quiero declarar tu nombre, Cristo, así suavito, sobre cada mente y corazón.